Deixa eu já te passar o... Deixa eu deixar o microfone já com você. Por favor, peço que todos retornem aos seus lugares. Quem não retornar comunista. É o seguinte, a turma do café aí no fundo, quem não retornar para o lugar é comuna, hein? E esse será um título definitivo. Que aqui a gente não acredita mais em ressocialização de comunista. O Pedro foi num período pré. A gente ainda está em análise. Mas você não vê que é a eterna desconfiança do coitado do Pedro. De vez em quando ele solta uma frase, todo mundo cai de pau. Pessoal, vamos dar início agora ao novo painel, Empreendedorismo e Escola Austríaca. E quem comanda é o grande professor da Universidade de Buenos Aires, Martin Kraus. Bueno, muito obrigado. Bueno, voy a falar despacio y voy a falar en portuñano, en realidad. Porque vocês dicen portuñol, pero portuñol es portugués y español. Español no existe. No hay un idioma español. En España hablan catalán, hablan vasco, hablan gallego y hablan castellano. Eso es lo que hablamos nosotros. Así que yo digo portuñano, algo así. Bueno, me invitó, gracias Helio por la invitación, gracias Rodrigo. Me invitaron a hablar sobre el emprendedor en la economía. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿en la ciencia económica o en la economía, como en la economía de un país? Bueno, vamos a hablar sobre el emprendedor en la ciencia económica. Aunque al final voy a hacer un par de comentarios sobre Brasil. Y la palabra emprendedor es una palabra que viene del francés, de entrepreneur, y se utilizaba para aquellos que dirigían la construcción de catedrales. Pero la verdad es que el empresario, el emprendedor, como lo conocemos en economía, es un fenómeno relativamente moderno. No siempre hubo comercio y es moderno también en la teoría económica. De hecho, vamos a comenzar a hablar de la ciencia económica a partir del siglo XVIII. Antes de eso no había una ciencia económica como tal. Por supuesto que se hablaba de economía, todo empezó desde los griegos hablaban de economía, pero hablaban más bien acerca de cómo deberían ser las cosas, hablaban desde la ética, cuál debería ser un precio justo, cuál debería ser una ganancia justa, cuál debería ser, se debería cobrar un interés por un préstamo en dinero. Esas eran las cosas que se discutían. Y además, en general, para ellos, la actividad económica era despreciable, menor. El comerciante estaba mal visto. Y no había desde ya un emprendedor como lo conocemos ahora, que es innovador, que acumula capital, que invierte. Había comercio, sí, pero no había emprendedores como los que ahora conocemos. El mundo era como, bueno, ya que Alex aquí hablaba sobre películas, era como Game of Thrones, digamos. En Game of Thrones no había emprendedores, digamos. Más bien lo que buscaban era cortarle la cabeza al otro y sacarle lo que tenía. Tampoco, y no lo había porque tampoco existían las instituciones necesarias para que hubiera emprendedores. La figura de la compañía es una figura del derecho romano, pero había prácticamente desaparecido en la Edad Media hasta que comienza a surgir
en el Renacimiento, en la Toscana, en Italia, en Venecia, al mismo tiempo que empiezan a surgir los bancos. Entonces no había una figura de empresa, por un lado, y tampoco había un mercado de capitales para financiar la actividad emprendedora. Todo eso comienza lentamente a desarrollarse en ese momento y luego, por supuesto, impulsa la revolución industrial. Además de garantizar luego los derechos de propiedad sobre la tierra y superar, digamos, la propiedad común del feudalismo. Entonces comienzan a desarrollarse el capitalismo y los economistas empiezan a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo, y ahí es donde empieza a surgir la teoría económica. Y uno de los primeros, ¿para dónde apunto? Aquí. Uno de los primeros fue este autor francés, Richard Cantillon. Ahí ven ustedes los años en los cuales vivió. Y curiosamente, pese a ser uno de los primeros, ha presentado una de las visiones más claras sobre el emprendedor en la economía que aún hoy podamos tener. Porque para él, como ahí dice esa frase, todo el trueque y la circulación del Estado se realiza por la mediación de empresarios. Y cuando él habla del Estado ahí, habla de la economía de la nación, no del Estado del gobierno. O sea que le presta mucha atención al papel que cumplen los empresarios en la economía. Por otro lado, para Cantillon, el mercado era un proceso de competencia y no una estructura de mercado. Sé que de este tema va a hablar acá el profesor Barbieri, ¿verdad?, sobre la estructura del mercado y la competencia, pero en muchos casos los economistas analizan a la competencia y tratan de ver al mercado y cuántos competidores hay. Hay uno, es un monopolio. Hay dos, y por lo tanto no hay competencia. Hay dos, es un duopolio. Bueno, dos, algo de competencia ya hay. Hay algunas competencias entre dos que son muy duras, como la de Pacquiao y Mayweather, por ejemplo. Son dos, pero pelean duro. Cuando son varios, entonces hay un oligopolio, y cuando son muchos, ahí se llega a una situación en la cual en economía se va a llamar de competencia perfecta. Es el ideal. Hay muchos productores, todos pequeños, ninguno puede influir en el mercado, todos producen el mismo producto con la misma tecnología, y a eso se le llama competencia perfecta. Pero la verdad es que eso es la ausencia de competencia, porque los empresarios precisamente lo que quieren hacer es ser diferentes de los demás, no producir el mismo producto con la misma tecnología. Cantillon entendía entonces a la competencia como un proceso en el cual se va descubriendo qué productos hay que producir y cómo producirlos. También señalaba otro punto muy importante, que el empresario es aquel que no tiene asegurado un ingreso. Sus ingresos son inciertos y por lo tanto está sujeto a la incertidumbre. Es aquel que decide no tener un ingreso fijo y que por lo tanto juega y está sujeto a los resultados que pueda obtener. Por último, otra de las contribuciones de Cantillon era que él decía que en una economía iba a haber un número de empresarios de acuerdo al tamaño del mercado. Si el mercado era más grande, habría más empresarios. Si el mercado era más pequeño, habría menos empresarios. O sea que la oferta de empresarios dependía del tamaño del mercado. Bueno, fíjense que es interesante la historia porque la ciencia no siempre va para adelante, no siempre avanza. A veces avanza y a veces retrocede. Y en esto vamos a ver que algo de eso ocurrió. Después de Cantillon, a quien vamos a mencionar, muy importante, por supuesto, son los clásicos. Y ahí el primero que aparece aquí a la izquierda es nuestro famoso Adam Smith,
quien es, por supuesto, el más conocido de todos nuestros economistas y a quien, en cierta forma, le asignamos ser el padre de la ciencia económica. Adam Smith ha hecho contribuciones extraordinarias a la economía, entre ellas, digamos, tal vez la más importante, es entender la existencia de ciertos órdenes espontáneos. Esto era lo que manifestaba en su famosa metáfora de la mano invisible. Hay órdenes en la sociedad que surgen sin que nadie los haya construido. O en la frase de otro filósofo escocés, son el fruto de la acción humana, pero no del designio humano. Nadie pensó que debían existir, pero ahí están. Y Adam Smith, además, le prestaba atención a los empresarios y señalaba, y quiero señalar de él un punto importante, y es que en realidad desconfiaba de los empresarios. Es decir, temía que ellos quisieran no competir. Y de hecho tiene algunas frases muy duras diciendo que cada vez que veamos empresarios juntos en una mesa, debemos temer lo que va a salir de ahí, porque se van a poner de acuerdo para no competir, van a querer obtener algún tipo de privilegio o de prebenda. Así que en ese sentido era muy, muy duro con ellos. Pero empezó aquí un recorrido que luego haría que la economía se perdiera con el papel del empresario, porque a él le empezó a preocupar si el valor de las cosas era un valor objetivo, de dónde provenía el valor de las cosas y por lo tanto si podíamos determinar de dónde provenían también los ingresos de cada uno de los grupos más importantes en la economía, dónde provenía la renta de los propietarios de la tierra, de dónde provenía la ganancia de los dueños del capital, de dónde provenía el ingreso de los trabajadores. Y un paso más adelante de él, en ese sentido, lo dio su seguidor, digamos, que es David Ricardo. Ahí tienen ustedes sus años, es allá el de la foto, allá arriba. David Ricardo profundiza el camino abierto por Adam Smith y señala que el valor de las cosas proviene del trabajo, de la cantidad de trabajo que cuesta producirlas. Y aquí es donde dan un camino hacia atrás, porque la economía venía avanzando en la idea de que el valor es algo subjetivo y que el papel de los emprendedores y de los empresarios es descubrir cuál es esa valoración subjetiva que tienen los consumidores y la gente y tratar de satisfacerla. Pero ahora no, ahora el valor dependía del trabajo y como vamos a ver, esto después tendría consecuencias muy duras y nefastas, digamos, para la ciencia económica. Pero quiero rescatar a uno más de estos economistas clásicos y que es Jean-Baptiste Say. Y él es conocido por una ley de Say, que si uno la dice así parece tonta. La ley de Say dice supuestamente que toda oferta crea su propia demanda. Para cualquier empresario eso parece ridículo. ¿Cómo que toda oferta crea su propia demanda? ¿Quiere decir que cualquier cosa que produzca lo voy a poder vender? ¿Va a ser comprado? Bueno, no es así. Lo que está queriendo decir es que cualquiera de nosotros, antes de poder demandar, antes de poder comprar algo, primero tenemos que ofrecer algo, primero tenemos que producir. Y esto es un punto clave porque ahora en esta época, y ya fue mencionado aquí antes, de predominio de ideas keynesianas, ahora nos dicen que es todo al revés, que lo que impulsa la economía es el consumo, no la producción, que hay que promover el consumo y hay que promover, por lo tanto, los subsidios, el gasto público, porque eso es la redistribución de ingresos, porque eso es lo que va a hacer crecer la economía. La visión de Say era exactamente lo contrario y no es difícil de entender. Imaginemos una economía de trueque. No hay dinero, uno intercambia cosas con los demás.
Y supongamos que yo tengo, no sé, pan y quiero conseguir abacaxi. Si encuentro a alguien, primero tengo que producir el pan. Si quiero conseguir el abacaxi, tengo que ofrecerle a esa persona algo para que esa persona me dé lo que yo quiero. O sea que necesariamente primero tengo que producir. No puedo ir con las manos vacías y decirle quiero tu abacaxi. Tengo que ofrecer algo y eso que ofrezco es mi propia producción. Entonces lo que estaba diciendo Say es que toda oferta en última instancia va a crear su demanda, pero de otros productos. Yo voy a ofrecer para poder comprar otro tipo de bienes. Esto luego fue abandonado y hoy en el mundo, y de hecho es una de las por donde empieza su crítica a los clásicos Keynes, es lo que predomina. Ahora hay que promover el consumo, hay que promover el gasto, hay que promover y una crítica profunda al ahorro. Esto es curioso porque nos dicen que lo que es bueno para la economía es el consumo, y eso está bien, porque el consumo es el fin de todo proceso económico. Queremos producir porque en última instancia queremos consumir, pero no es el motor de la economía. Porque si no, fíjense esto es muy difícil de ver a nivel individual o personal. Es como si a uno le dijeran que para hacerse rico hay que ir al shopping y gastar con la tarjeta. Digamos, a cualquiera que le digan eso diría, no, esto me parece que no. Yo prefiero, o por lo menos mi papá me dice que hay que producir, hay que ahorrar y luego voy a poder consumir y luego, pero no voy a empezar a gastar, porque ahí voy por un mal camino. Sin embargo, ahora nos dicen que en la economía, en su conjunto, eso es lo que hay que hacer. Y no es de extrañar de que todos los países luego terminan, bueno, como Grecia, con deuda, con gasto y en una situación de la cual no pueden salir. O sea que Say hablaba ahí entonces de la importante función del empresario como productor, como oferente y que como en última instancia el que genera la demanda. Claro, luego viene la condena al empresario y fíjense cómo se relaciona con los clásicos, porque Marx leía a Adam Smith y leía a Ricardo. Entonces, lo que hace Marx es llevar la idea de los clásicos hacia su conclusión lógica. Si el valor proviene del trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capitalista? Bueno, del trabajo. La ganancia del capitalista es la plusvalía que el capitalista extrae del trabajo. Y por lo tanto, si esto es así, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer la revolución, hay que expropiar a los expropiadores. Entonces, esa teoría del valor, que sobre todo desarrollada por Ricardo, termina abriéndole la puerta a Marx, para que Marx entonces ahora plantee que el capitalista, el empresario, es un explotador. Entonces, pasó de ser emprendedor o entrepreneur a ser un burgués capitalista. Y esto es una lástima, porque las dos palabras esas ahora nadie se animaría a usarlas, pero son dos palabras muy buenas, porque burgués es ciudadano. Burgués es el que vive en el burgo, en la ciudad. Las ciudades europeas se llamaban así, Estrasburgo, Luxemburgo, etc. En burgos eran ciudades y en el seno de esas ciudades se defendían las libertades que todos nosotros aquí valoramos y se desarrollaba el comercio. Pero ahora la palabra burgués quedó entonces luego de Marx vinculada con el capitalista explotador y chupasangre. Entonces ahí quedó condenado, digamos, el capitalista, y eso es lo que había que hacer. Había que remover el derecho de propiedad porque entonces había que sacarle las propiedades a los capitalistas. Entonces acá tenemos una primera, digamos, condena al papel del empresario. Pero voy a señalar una segunda, y que no tiene nada que ver y que no proviene de los marxistas. Y viene de un economista suizo-francés, que se llamó así, Léon Walras,
quien no es que quisiera a propósito condenar a los empresarios, pero desarrolló una teoría que básicamente los eliminó, los sacó de la visión, digamos, ¿no? Ya no pasaron a cumplir ningún papel. Para ponerlo en términos simples, y muchos de ustedes seguramente saben esto, él desarrolló un modelo que se llama del equilibrio general. Y ese modelo del equilibrio general es una situación en la cual todos los mercados se encuentran exactamente en el punto en el cual la demanda y la oferta se cruzan, el punto en el cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Es decir, no puede haber ningún punto mejor, ninguna situación mejor en la que podamos pensar. Aquí es como el nirvana de la economía. Todas las acciones están coordinadas. Pero ¿qué pasaba? Este modelo asumía que básicamente había cosas que no cambiaban. Entonces, por ejemplo, era un modelo que analizaba cómo variaban los precios de los productos y los servicios, cómo variaban los precios de producción y las cantidades y las calidades de los productos y cómo llegaban hasta ese punto de equilibrio en el mercado. Pero suponía que estas variables, que aquí llamamos subyacentes, las preferencias de los consumidores, la dotación de los recursos y las posibilidades tecnológicas permanecían estables. No se modificaban. Bueno, déjeme decirle algo, ese es un mundo, si hay un mundo en el cual esto no cambia, no hacen falta empresarios, porque los empresarios son los que hacen cambiar esto por un lado y los que están atrás y alertas mirando cuándo se produce un cambio en las preferencias de los consumidores, cuándo se produce un cambio en la dotación de los recursos, cuándo se produce un cambio en la tecnología. Al haber dejado de lado eso, al haber asumido que eso no cambia, entonces el mercado alcanza ese equilibrio general, pero desaparece la función emprendedora. De hecho, fíjense ustedes que este señor Walras ni siquiera se planteó, hablando de esta situación de equilibrio, cómo se llegaba hasta él, cómo se llega a que todos los mercados estén en esa extraordinaria situación. Bueno, ahí no planteaba que existieran empresarios, sino que inventó la figura de un subastador. Entonces imagínense ustedes en un remate, así le dicen también, un remate, un subastador que hace igualar, digamos, la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, porque eso es lo que hace el subastador. Supongamos que yo estoy subastando este vaso. Hay un vaso y hay 70 personas que lo quieren comprar. Bueno, yo voy subastando hasta que quede uno y sea entonces igual al vaso que está en venta. Y ahí terminó la subasta. El subastador iguala la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Entonces él imaginó eso. En la economía imagino que exista un subastador. Y el empresario desapareció. De la teoría económica desapareció. Bueno, esto fue tan, diría, dañino para la economía como, bueno, no tanto como lo de Marx también, pero claramente muy, muy dañino para entender cuál es el papel que el empresario cumple. No obstante, esto empezó a cambiar. ¿Cómo empezó a cambiar? A ver si tengo, este es el otro, sí. ¿Cómo empezó a cambiar? Bueno, acá aparecen algunos otros actores. Este señor se llama Ronald Coase y obtuvo el Premio Nobel de Economía, hará unos 20 años, murió hace 2. Y él hizo una pregunta, de esas preguntas simples. Bueno, dice, si los mercados están en ese equilibrio general, donde se asignan todos los recursos a través de precios, ¿por qué hay empresas? ¿Por qué existen empresas? Simplemente todo tendría que ser compra y venta en el mercado y listo. ¿Por qué hay empresas? Entonces él dijo, acá esta visión de la teoría económica no explica por qué es que nos encontramos el mercado como si fuera un gran océano lleno de islas, y esas islas son las empresas.
dentro de las cuales muchas veces los recursos no cambian de un lado al otro o de una función a otra a través de los precios, sino que lo hacen por la orden del empresario. El empresario dice, por ejemplo, dice el empresario: Elio, mañana te vas del departamento de finanzas al departamento de personal. Bueno, esa es una orden que dio. Ahí no hubo un precio de mercado. ¿Y por qué eso ocurre? Bueno, la respuesta de él fue muy interesante y muy rica. Eso ocurre porque las empresas existen para ahorrar los costos de la transacción en el mercado. A ver, voy a tratar de explicar esto porque sé que a veces es nuevo y es complicado. ¿Cómo sería una relación de mercado, por ejemplo, con mi secretaria? Una relación de mercado. Mejor no le digo eso a mi mujer porque va a interpretar mal. Pero una relación de mercado con mi secretaria sería algo así. Supongamos que se llama Silvia. Entonces yo llegaría y decía: hola Silvia, hoy tengo que enviar unos mails, tengo que preparar unas diapositivas y tengo que escribir una carta. Y Silvia me diría: bueno, los mails hoy los estoy cotizando 3 reales, las diapositivas son 5 reales por diapositiva, el PowerPoint, y las cartas son 4 reales por página. Si esto fuera una relación de mercado, yo tendría que decirle: bueno, espera, que voy a ver si hay otros proveedores, otros precios, a ver cuánto me cotizan. Entonces tendría que buscar otros proveedores, negociar con cada uno de ellos, ponerme de acuerdo con uno y luego firmar un contrato y verificar que ese contrato se cumpla. Ustedes se imaginan que si yo hiciera eso, me pasaría todo el día buscando distintos precios y negociando, y no haría nada de lo que sería mi real trabajo. Entonces yo ahorro esos costos de transacción si en lugar de tener todos estos contratos distintos, los reduzco todos a uno solo, por el cual la secretaria pasa a ser parte de la empresa, tiene un contrato laboral, uno solo, y simplemente hace las cosas que más o menos yo le digo. Bueno, mira, escribe esta carta, llama por teléfono, hace esto, y no tengo que estar negociando cada vez. Entonces, la inteligencia de Coase acá fue mencionar: miren, esto es lo que explica por qué las empresas existen. Ahora, fíjense que él llevaba su argumento a algo que tal vez ustedes y los que trabajan en empresas aquí sobre todo conocen ahora, pero esto estoy hablando del año 1937. Él dice: bueno, pero si sumar una función dentro de la empresa ahorra costos de transacción, ¿por qué no vemos que se suman y se suman y se suman más funciones hasta que quede solamente una sola empresa en el mercado? Buena pregunta. Una sola empresa en el mercado sería el socialismo. Una sola empresa, el Estado, en el mercado. ¿Por qué eso no ocurre? Bueno, ahí es donde es interesante Coase. Dice: bueno, eso no ocurre porque a medida que voy sumando funciones, van aumentando los gastos de gestión, de administración. Entonces llega un punto en el cual ya no se puede o es ineficiente seguir sumando nuevas funciones. Fíjense que esta idea de Coase, de que hay un límite en el tamaño de las empresas, un límite eficiente, es lo que luego se verifica con estas políticas que hacen las empresas de outsourcing. ¿Qué es outsourcing? Bueno, es ver cuál debería ser el tamaño de las empresas. Esta función, ¿la hacemos adentro o la hacemos afuera? Y aquella otra función, ¿la hacemos adentro o la hacemos afuera? Es decir, están testeando cuáles son los límites de la empresa. O sea que acá tenemos un primer gran aporte de vuelta, digamos, en la economía. Otros más. Aquí empiezan a llegar nuestros amigos. Von Mises introduce, digamos, en una discusión acerca del cálculo económico en el socialismo. En plena época, pocos años después de la Revolución Rusa, había un gran fervor por el socialismo y Mises escribe un artículo primero y un libro después diciendo: el socialismo es imposible. Y es imposible
porque como niega la propiedad, no va a tener precios, no va a haber empresarios que hagan cálculo económico y que determinan entonces qué es lo que hay que producir y con cuáles recursos. Esa información no va a existir y entonces el socialismo eventualmente va a fracasar. Se va a terminar produciendo cualquier cosa que no es ni lo que la gente quiere ni lo que la gente necesita, y además se va a producir de la forma más ineficiente. Por ejemplo, supongamos este problema. Supongamos que decimos que habría que hacer un puente. Bueno, primero habría que preguntarse cómo sabemos que hay que hacer un puente. Pero supongamos que sea una pregunta fácil. Sí, es obvio que hay que hacer un puente acá. ¿De qué debería ser el puente? Bueno, no sé, llamemos al ingeniero. Ingeniero, venga, ¿de qué se puede hacer el puente? Y el ingeniero técnico diría, el puente puede ser de madera, de cemento, de acero inoxidable o de platino. Muy bien, pero ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que más duraría el puente? Bueno, técnicamente el mejor sería el platino. Bueno, está bien, hagámoslo de platino entonces. Para cualquiera de nosotros hacer un puente de platino es ridículo. ¿Cómo vas a hacer un puente de platino? ¿Por qué? Porque tenemos una idea de precio de platino y sabemos que sería ridículo hacer un puente de platino. Pero si no va a haber precios en la economía, como en el socialismo, ¿por qué vas a decir que con platino no y con otros recursos sí? No tendría forma de decir de cómo asignar, más técnicamente ahora, cómo asignar los factores de producción para producir ese bien que necesitas. Bueno, luego aparece este otro señor allá, otro austríaco, Schumpeter, muy conocido, porque él era el que se hizo sobre todo conocido entre los empresarios, porque es el que plantea que el empresario es aquel que destruye la situación actual, digamos, con su innovación, con su creatividad. Es el que llega dada la situación en que está, él viene y rompe todo eso porque lanza alguna tecnología nueva, un producto nuevo, etcétera, etcétera. Luego aparece este otro señor de la Universidad de Chicago, Frank Knight, quien señala otro punto muy interesante respecto a los emprendedores. Y dicen, los emprendedores son esos que asumen el riesgo, y esto viene de Cantillon, y relevan a los demás del riesgo. Y por eso obtienen luego un resultado que son las ganancias o las pérdidas. Es decir, el empresario es aquel que dice, yo asumo el riesgo, ¿tú no te gusta el riesgo? Bueno, yo te contrato y te pago un sueldo mensual. ¿No te gusta el riesgo? Tú te aseguraste el ingreso mensual, pero todo lo que quede al final me lo llevo yo. ¿Por qué? Porque yo asumí el riesgo. Ahora, si tú quieres asumir el riesgo, bueno, puedes hacerte tu propia empresa, puedes hacer una cooperativa, puedes hacer lo que quieras, pero si no te gusta el riesgo, si tienes, como decimos, aversión al riesgo, bueno, entonces yo te ofrezco un contrato aquí por el cual no vas a tener riesgo, vas a tener un ingreso mensual, pero yo asumo todo el riesgo y me quedo con la ganancia. O la pérdida, porque me puede ir mal. En cambio a vos no, vos vas a tener siempre ese sueldo. Esa era una de las características. Y por último, Hayek, quien en la discusión allá en los años 30 plantea la importancia de la estructura de la producción. Es decir, en toda producción hay distintos pasos, desde los pasos más lejos hasta aquellos que llegan hasta el consumo. Son distintas etapas de la producción. Y son los empresarios, precisamente, aquellos que van asignando los bienes de capital de una forma u otra para construir toda esa cadena, lo que ahora en términos de management suelen llamar la cadena de valor, digamos, construir toda esa cadena de valor hasta que llega al consumidor final. Bueno, ¿qué más tenemos? Estos son los últimos, digamos, de los últimos aportes acá. Y como ven, todos ellos viven todavía, porque tienen un numerito nada más. Hay son fecha de nacimiento, pero todavía viven. Primero de ellos es Kirchner, Israel Kirchner, un alumno de Mises, quien señala, y lo voy a hacer brevemente, diciendo que lo que caracteriza al empresario es estar en ese estado de alerta
ante las oportunidades que están ahí para descubrir. Eso es lo que lo hace diferente. Es aquel que ve lo que los demás no vemos. Es aquel que está caminando por el hotel y todos vemos un cuadro y decimos, ah, bueno, un lindo cuadro. Y este es el que pasa y dice, no, ese cuadro me lo compro. Y dentro de un año vale $1 millón, digamos. Entonces, es aquel que, pero además que está atento a esas oportunidades. Eso es lo que caracteriza lo que él dice la función empresarial. Luego, en la misma universidad, porque él estaba en la Universidad de Nueva York, hay otro profesor también, William Baumol, que planteó un tema sobre el cual voy a volver, pero es tremendamente interesante. Y él dice, empresarios va a haber en todo tipo de sociedad, pero no es lo mismo que los empresarios sean productivos o improductivos o incluso que sean destructivos, porque todo depende de las reglas de juego. Si las reglas de juego son las correctas, el empresario va a invertir capital porque quiere darle bienes y servicios a los consumidores. Pero si las reglas de juego no son las correctas, puede llegar a ser hasta dañino y destructivo de la economía y de la sociedad. Y sobre esto voy a volver más adelante, pero ahora vale la pena señalar que hace esta calificación acerca del papel del emprendedor. Bueno, después muy brevemente, acá hay otro premio Nobel de Economía que se llama Oliver Williamson, que señaló o destacó la importancia de la variedad de contratos que hay en la sociedad, que van desde la empresa hasta los contratos de compra y venta. Digamos, la empresa en última instancia es una forma de contrato diferente. Y luego estos dos últimos austríacos ellos, Peter Klein y Nikolai Voss, los más jóvenes, quienes ahora hacen énfasis en que lo que caracteriza al empresario es su juicio, el tomar decisiones en situaciones de incertidumbre en las cuales tiene que asignar recursos de una forma u otra. Entonces, que lo que realmente destaca de un empresario es ese juicio, ese razonamiento que tiene, que lo lleva a tomar decisiones para aprovechar los recursos existentes de una manera distinta a la cual se están aprovechando ahora. Bueno, ese es más o menos un recorrido de lo que pasó, pero como ven ustedes, durante un periodo largo de la historia de la economía, la figura del empresario desapareció. Y debo decir que aún hoy, en la economía que nosotros llamamos mainstream, la que ustedes encuentran en cualquier libro de texto, la figura del empresario no aparece. Es cuestión nada más que ir al índice temático y van a ver que no aparece el empresario. Todo parece que sucede como automáticamente y no hay nadie que tenga que hacer mayormente nada. Ahora, ¿y cuáles son las últimas contribuciones austríacas a cuestiones empresariales? Voy a señalar algunas. No todas son austríacas, pero algunos autores he encontrado aquí o allá que dicen que tienen algo que ver. Por ejemplo, este señor que está aquí es ese Charles Koch, de Koch Industries, que también se ha hecho famoso ahora por financiar al Tea Party y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que tienen una enorme empresa con un éxito rotundo. Es la segunda empresa privada más grande de los Estados Unidos. Privada, allá ellos le dicen a esas empresas que no cotizan en bolsa, ¿no? Pública es la empresa que cotiza en bolsa. Para nosotros en general privada tiene dueños particulares, digamos, pública es del Estado. No, en los Estados Unidos pública es la que cotiza en bolsa, privada es la que no cotiza. De las empresas que no cotizan en bolsa, esta es la segunda más grande. La primera es Cargill, la de granos, exportadora de granos y cereales. Bueno, este señor, inspirado en Hayek, ha desarrollado toda una filosofía del management de contenido austríaco que él llama Market-Based Management, en el cual desarrolla ciertos principios que él sostiene provienen del análisis económico austríaco y donde hace ciertos paralelos entre lo que ocurre en la empresa y lo que ocurre en el mercado. Por ejemplo, para él, definir la misión de la empresa es definir qué lugar va a ocupar en la división del trabajo
que existe en la economía. Los derechos de propiedad son equivalentes a asignar funciones y responsabilidades dentro de la organización. La cultura organizacional es fundamental, de la misma forma que hace falta una cultura que acepte y promueva los principios del mercado para que el mercado funcione. Luego hay precios internos entre las distintas unidades de la empresa cuando intercambian entre sí. Hay incentivos, por supuesto que en el mercado hay cantidad de incentivos, pero también hay incentivos tanto sean monetarios como no monetarios dentro de las organizaciones. Y por último, hay todo un sistema de uso del conocimiento en el mercado, pero también lo hay dentro de las organizaciones. Y así este señor Charles Koch ha desarrollado toda una, llamémosle, una filosofía del management inspirada en Hayek y los austríacos. Luego hay otra que se llama Value-Based Management, que algunos de ustedes tal vez la conocerán, asociado con este hombre, el de, ¿cómo es que se llama este? El de General Electric. Vaya, se me borró. Exacto, Jack Welch, ¿no es cierto? Que incorpora un componente muy austríaco porque en toda la evaluación de la compañía hace énfasis en tomar en cuenta el costo de oportunidad del capital, cosa que es un aporte básico de los austríacos allá hacia fines del siglo XIX. Luego hay otros que sostienen que Warren Buffett y su teoría de value investing tiene también, aunque él no sepa nada a lo mejor de los austríacos, pero que tiene un corazón austríaco. De hecho, mis amigos del Instituto Juan de Mariana en Madrid tienen un máster en Value Investing y teoría austríaca del ciclo, o sea que hacen las dos cosas. De hecho, yo doy clase allí, no de Value Investing, porque no sé nada, pero sí de economía, y ellos sostienen que la visión de Warren Buffett es una visión en el fondo austríaca. Y por último, hay muchos inversores que aplican una visión relacionada con el ciclo económico y con la teoría austríaca del ciclo económico para aconsejar inversiones, etc. O sea que, como ven ustedes, acá hay muchas contribuciones inspiradas en la economía austríaca que ahora se han extendido hacia el management o hacia las finanzas corporativas y manejo de portafolios. Ahora bien, vamos a Brasil. ¿Qué pasa? Bueno, miren, supongo que ustedes lo habrán visto esto ya muchas veces. Esto ya se ha conocido. Este es el famoso índice Doing Business o Haciendo Negocios del Banco Mundial, que hace un ranking de todos los países en cuanto a distintas categorías para la facilidad de realizar negocios. Brasil aparece en la posición 120 de 212 países. Por suerte puedo hablar y ustedes saben que el argentino tiene fama de, ¿cómo dice? Engreído, ¿cómo dice? Se la cree, ¿no es cierto? Como fanfarrón, le decimos. ¿Cómo le decimos, no? Fanfarrón. Sí, y es verdad, además, de verdad. Pero acá, ¿qué puedo decir yo? Nosotros estamos mucho peor que ustedes, así que me tengo que callar la boca. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pero fíjense ustedes, ¿no? Que a los dos nos gusta. En el puesto 120 no clasificamos para el Mundial. No entramos. ¿Entran cuánto? Entran 44, 48, no sé, 40 equipos, no sé. No entramos. Entonces, en estas circunstancias, fíjense las categorías que tiene, ¿no? Apertura de un negocio, Brasil aparece en el puesto 167. En el de manejo de permisos de construcción en el 174, en el pago de impuestos en el 177. Eso no es forma de alentar la empresarialidad, está claro que no. Pero además sucede otra cosa, y acá quiero volver a este señor Baumol. Todo este tipo de trabas a la actividad empresarial generan lo que este señor Baumol decía que es una actividad empresarial improductiva e incluso dañina. ¿Qué es cuál? Es la del capitalismo de amigos. Porque todas esas normas ¿cómo se superan? Y bueno, acá, como dice el toma, bolsillito de acá, bolsillito de allá, es lo que termina pasando. Entonces toda la energía
creativa y emprendedora termina siendo desviada en un sentido que no es productivo para la sociedad, en un sentido que en realidad lleva a un derroche fenomenal de recursos y un derroche fenomenal de recursos humanos, porque hay una enorme cantidad de gente que no puede ingresar y no puede iniciar una vida emprendedora con todas esas trabas. Imagínense ustedes esto. Si para abrir un negocio, no sé cuántos, el índice dice cuántos días, pero digamos, si para abrir un negocio hace falta hacer, no sé, 15 trámites y se tardan como 5 meses, eso no es alentar, y sobre todo diría a los más pobres y a los de menos recursos, porque a lo mejor una gran empresa tiene un estudio de abogados que le hace todos esos trámites y lo puede hacer, pero aquel que quiere abrir un pequeño emprendimiento, ¿se puede permitir hacer todo esto? Y no. Entonces termina en la economía informal, termina siendo una pequeña empresita que trabaja en negro, nunca puede crecer mucho porque siempre está trabajando en negro y bueno, sobrevive, pero no es el germen de una empresa y de un emprendedor que luego se multiplica, crece y crea enormes cantidades de oportunidades de trabajo para otros. Todo esto está cerrando las puertas entonces, sobre todo para esa gente, para que no despliegue ese espíritu emprendedor. Y sobre esto voy a volver al final. Ahora, si bien esto es una traba, y una traba que desarrolla luego el capitalismo de amigos, yo entiendo que la peor traba es la que existe acá. La peor traba es las ideas y los valores que predominan en la sociedad en un determinado momento. Y la verdad es que ese mismo capitalismo de amigos ha hecho que ahora la palabra emprendedor sea una mala palabra. La palabra empresario está sujeta a sospecha. Entonces, cuando alguien hace mucho dinero, los demás miran y dicen, ¿qué habrá hecho? ¿En qué andará? ¿No es cierto? Eso es más o menos como la primera reacción. Algo raro debe haber hecho porque mirá el dinero que hizo. Está sospechada ya, porque en última instancia muchas veces es verdad. Porque aquellos que de golpe pasan de la nada a ser supermillonarios no es porque son los Bill Gates o los Mark Zuckerberg o los Steve Jobs, son porque son amigos del poder. Entonces ahora la palabra empresario por lo menos huele mal, a menos que me pruebes lo contrario. Entonces, lamentablemente tiene esa connotación después, ese resultado. Para todo lo que le interese este tema de los valores y cómo se piensa sobre las empresas, quiero ahora recomendarles al final una fuente de información que es esta. Miren, esto es lo que se llama aquí el Hofstede Centre. Bueno, ahora voy a explicar qué es. Hofstede es un sociólogo holandés que trabajaba para IBM. IBM en su momento le pidió hacer un estudio cultural en las distintas subsidiarias que tenían los distintos países. Querían saber por qué es tan distinta nuestra empresa en la India de la que tenemos en Alemania o de la que tenemos en Costa Rica. ¿Por qué? Bueno, él empezó a hacer ese estudio y se entusiasmó tanto que luego se fue de IBM y se dedicó nada más que a eso y hace un estudio comparativo de casi todos los países del mundo en algunas cuestiones valorativas y nos muestra un poco lo que es la conducta y la cultura, digamos, de nuestra gente, digamos, en relación a la actividad empresarial. Entonces acá lo que hice yo fue, ustedes pueden entrar a esa página y pueden buscar a cualquier país, porque los tiene a todos, y ahora lo voy a explicar un poco el gráfico. Yo busqué, para poner algún término comparativo, a Brasil y a los Estados Unidos. Entonces él analiza 6 categorías. La primera la llama Power Distance. ¿Qué quiere decir? Él dice, en la medida que se respetan las jerarquías. Digo, son países en los cuales el que está arriba, por el hecho de que está arriba, tiene más razón, o es simplemente en una discusión
discute como igual. Digamos, hay un respeto del que está abajo respecto a la jerarquía del de arriba. Como ven ustedes, hay mucho más de esto, esta distancia de poder en el caso de Brasil que en el caso de los Estados Unidos. Hay otros países, por ejemplo, el peor de todos en eso es Guatemala, donde esa de 69 llega como a 90 y pico. Ahí el de abajo cree que el de arriba nunca se puede equivocar. Mientras que de pronto el extremo, en el otro sentido, son los países nórdicos, donde esa distancia de poder es prácticamente mínima. No quiere decir que no haya jerarquías. Hay uno que es el jefe, otro que es el empleado. Pero cuando nos ponemos a conversar, discutimos como iguales. Mis ideas son tan buenas o pueden ser tan buenas como las tuyas. No porque vos seas el jefe vas a tener razón y yo ya no la voy a tener. Entonces, como ven ustedes, acá sigue habiendo algo de esa... que es muy latinoamericano, ¿eh? No crean que esto es solamente Brasil. Después el individualismo, muchísimo más individualismo, por supuesto en los Estados Unidos, que en Brasil y en América Latina en general. Pero como vamos a ver ahora al final, ojo, no sé si esto será, tiene su lado bueno también, ¿no? Pero está claro que acá esto es un país en el cual la gente cree que su futuro depende de su esfuerzo personal. Mientras que los países que tienen un menor número acá no están tan convencidos de eso. Luego tenemos masculinidad. Masculinidad no tiene nada que ver con el sexo acá, en realidad. Tiene que ver con que ellos dicen que masculino es aquel que toma la iniciativa, toma decisiones, avanza, mientras que el femenino es más bien componedor, quiere tener buenas relaciones, más cariñoso, digamos, afectivo. En general, los Estados Unidos son más masculinos, digamos, Brasil está en el medio. Los países nórdicos son femeninos, según este análisis, son gente que no le importa destacarse de los demás y salir adelante, prefieren mantener buenas relaciones. Esto es evitar la incertidumbre. Entonces ven acá, los Estados Unidos anda por ahí por el medio, pero acá hay una idea de que es mejor evitar la incertidumbre, ¿sí? Esto es poca predisposición a asumir el riesgo, entonces. Esto es la orientación a largo plazo. Acá hay menos, curiosamente, en los Estados Unidos de lo que hay en Brasil. Y por último, esto es la indulgencia, es decir, cuánto se permite la gente, llamémoslo así, darse los gustos y satisfacer sus necesidades. Hay países que son muy reprimidos en esto y hay otros países que son más indulgentes. Y en este caso, tanto Estados Unidos como Brasil, sí, un poquito más indulgente. Bueno, estas son esas 6 características que plantea acerca de la cultura en Brasil respecto de los valores empresariales, ¿no? Ahora yo le voy a dar la mía. Es decir, ¿la mía cuál es? Esto sin haber investigado nada, es de verlos desde afuera. Yo veo y digo, Brasil es individualista, la gente quiere triunfar personalmente, además son competitivos. Vamos, ustedes quieren ganar todo, viejo, se querían llevar todos los mundiales también, paren un poquito, quieren ganar todo, está muy bien, es gente que valora el esfuerzo individual y que además es muy competitivo y que quiere tener éxito. Pero también veo, y acá es donde está la diferencia con el individualismo norteamericano, que hay un alto valor por la familia, por la amistad, lo cual no está mal. Eso precisamente es muy, muy bueno y es un rasgo muy destacable de nuestros países latinos, esa valoración que tenemos del amigo, de la familia, etc. Y hay mucha tolerancia, yo veo mucha tolerancia social aquí, ¿no es cierto? En fin, esas son valores, pero ¿qué es lo que pasa entonces? Bueno, me parece que en cierta forma todos estos valores han sido, digamos, distorsionados o se ven anulados por un cambio en la visión de la gente respecto de lo que son los derechos. Algo de eso se mencionó en las palestras anteriores, ¿no?
Hemos pasado de una visión en la cual los derechos eran negativos a una visión de lo cual los derechos son positivos. Quiero explicar brevemente esto. ¿Qué es una visión del derecho negativa? La palabra suena mal, pero negativo es esto. Quiere decir, todo derecho implica también una responsabilidad. El derecho negativo, mi derecho, genera una responsabilidad en ustedes de no interferir en mi derecho. Es la única responsabilidad que tienen. Yo tengo un derecho, ustedes tienen la responsabilidad, la obligación de no interferir. O sea que se dice negativo porque no les pide ninguna acción. Les pide que no hagan algo que interfiere con mi derecho. Esa era la visión clásica, la visión liberal de los derechos. Pero esto ha cambiado en el mundo y ha cambiado mucho en nuestros países y ahora hemos pasado a una visión de derechos positivos. Entonces el derecho positivo ahora sí impone una obligación en los demás. Yo tengo un derecho ¿a qué? Bueno, como puse ahí, tengo derecho a escolas, a metros, a trenes, a ómnibus, a barcas, a hospital y vaya a saber cuántas cosas más. Tengo derecho a todo eso y me lo tienen que dar. ¿Y quién me lo va a dar? Bueno, ¿cuál es el órgano para que se cumplan los derechos? El Estado. El Estado me lo tiene que dar. Entonces este derecho positivo ahora ya no se puede aplicar a todos por igual, porque ahora hay algunos que van a recibir y otros que tienen que pagar eso. Yo necesito, tengo un derecho a un trabajo, tengo derecho a una vacación, tengo un derecho a educación, tengo cantidad de derechos, hay inflación de derechos, cada vez hay más derechos. Yo voy a proponer ahora que exista también el derecho a ser famoso, por ejemplo. ¿Vieron esto Andy Warhol que dice todos deberíamos ser famosos por 15 minutos? Bueno, yo quiero ser famoso por 15 minutos. Claro, ¿qué sería ser famoso por 15 minutos? Bueno, no sé, yo quisiera, no sé, tocar con los Rolling Stones 15 minutos, por ejemplo, y subir ahí algo, pero que los fans griten en serio, no que digan, ¿quién es ese? En fin, claro. En fin, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si el Estado ahora dice que me va a garantizar todo tipo de derechos, yo quiero también el derecho a ser famoso. Bueno, en fin, esa me parece que esta visión que ha cambiado, ha nublado en cierta forma estos buenos valores que veo aquí. Lo mismo ha ocurrido, por supuesto, en mi país. Entonces la gente ahora, en vez de tener un espíritu emprendedor, encuentra esas trabas que llevan al capitalismo de amigos y además encuentra este razonamiento de que en realidad, ¿por qué vas a tener que sacrificarte y ser emprendedor y esforzarte? Si vos tenés un derecho, te tienen que dar. Entonces lo que tenés que en todo caso que hacer es salir a la calle y reclamarlo. No trabajar, producir, invertir y estar pensando de qué forma puedo desarrollar mi emprendimiento. Me parece que esta, en última instancia, es la peor y la traba más seria, digamos, para el desarrollo empresarial en nuestros países. Bueno, y hasta acá llegué. Muchas gracias.